Nos encontramos con el escritor Héctor López, conocido más como poeta, pero tiene algunas narrativas para que nos hable sobre su obra y la literatura venezolana para nuestro canal de YouTube La Esfera Pública. Un saludo a toda la esfera y a todo el público que puedas encontrar por allí y que pueda pasar por estos espacios, cosa que es muy agradable y siempre reconfortante. Démosles un respaldo a nuestros medios y a estos que son constructivos. La literatura siempre es ese espacio de cruce entre la creación, la historia, la reflexión, la imaginación e incluso los mundos y sueños posibles que podamos nosotros despertar y al mismo tiempo las pesadillas que se nos enfrentan y que en un momento determinado debemos resolver. La literatura no está apartada de la realidad, va en contraste, va en creación, va en complemento y al mismo tiempo también en el inicio de el espacio de forjar nuevas líneas y nuevos horizontes en el mundo y en una determinada región. Por eso la literatura entonces vamos a tenerla como literatura universal, como literatura de un continente y al mismo tiempo también con las particularidades. Hablamos entonces de la literatura venezolana, que es realmente un gran portento, que nunca ha dejado el espacio social, nunca ha dejado de ser crítica, nunca tampoco ha dejado de ser reflexiva, pero al mismo tiempo también tiene todos estos elementos de construcción de unos rasgos y una nacionalidad y al mismo tiempo, sin olvidarse, por supuesto, de los sueños, de la fantasía, de todo lo que pueda ir forjando en la construcción de un mundo más soñado, de un mundo mejor. Por eso, a la literatura en algunos momentos puede resultar un poco molesta, contradictoria, porque nos lanza en el rostro las facetas de la realidad, pero también nos lanza los sueños, los caminos y los horizontes a seguir. Entonces, entre ese cruce de el futuro y una manera de vernos y al mismo tiempo de todo el fracaso y de toda la impotencia y de todos los errores y de todos los males que hemos padecido en un momento determinado, allí está justamente el canon literario. Venezuela tiene una grandísima oportunidad y un gran legado en el espacio literario. Oportunidad porque es un legado y nosotros tenemos como escritores, como intelectuales, la posibilidad de conectarnos con ese legado y obtener lo mejor de nosotros, como pueblo, como cultura, como individuos y como creadores. Y al mismo tiempo, forjar nuevas líneas de trabajo. Se abre la literatura venezolana como tal, antes, por supuesto, de la colonia, con una serie de relatos orales, de mitologías, de cuentos, que allí están, no nombrados a lo mejor como tal. Es decir, viene desde nuestros ancestros, desde los aborígenes, y al mismo tiempo con la llegada de todo el mundo ibérico, cambia, se matiza, pero tiene sus peculiaridades. Con razón, entonces, por ejemplo, don Andrés Bello hace una gramática para los americanos. Un Simón Rodríguez cambia todo el horizonte de lo que podemos nosotros entender como lo literario. Y desde allí se van forjando grandes líneas que marcan nuestro espacio como sueño, como cultura, como construcción de nuevos horizontes y nuevas realidades. Es en ese espacio entonces donde la literatura adquiere un gran peso y donde no ha dejado nunca de pintar, de soñar, de construir, de forjar nuestras propias realidades. Ese es uno de los grandes aportes de la literatura venezolana. La literatura venezolana entonces nunca ha estado desvinculada de lo social. Y ahí tenemos grandes ejemplos como en unos momentos determinados de grandes crisis ha sido un factor pedagógico, de aliento, de estímulo, también de registro y de testimonio. Todos estos géneros los hemos tenido.
Fundamentalmente la literatura venezolana se ha caracterizado por ser un potente mecanismo y proyecto de construcción del pensamiento. Pareciera que no. Al mismo tiempo de la crítica literaria, de la crítica como tal. Para ti, ¿cuáles son los escritores más importantes en Venezuela actual? Es que tenemos una camada de escritores en cada una de las áreas. Eh, por ejemplo, actualmente hay una escuela que es la de Juan Calzadilla, que está haciendo escuela, que se está formando, que está impulsando toda una serie de géneros y de distintas instancias en todo el territorio nacional. Pero también tuvimos escritores que fueron emblemáticos y que toda Venezuela guarda en su memoria, como el Chino Valera Mora, Víctor Valera Mora. Pero hemos tenido grandes críticos, hombres de acción, hombres de pensamiento, hombres que se han destacado en distintos momentos y que vuelven otra vez a la palestra con cada cierto tiempo por alguno de los temas. Entre esos, por ejemplo, Ludovico Silva, Orlando Araujo, hace poco falleció José Napoleón Oropesa. Entonces tenemos una gran muestra de escritores, e incluso escritores que no son de un género, sino que son de diversos géneros. Hace poco, por ejemplo, estaba en el Festival de Poesía celebrándose o exaltando o destacando o reconociendo la labor de Leonardo Ruiz Tirado. Leonardo es narrador, es poeta, es ensayista. Entonces va en una gama grande de distintos géneros, abriendo espacios y abriendo oportunidades. Y podemos nombrar así, tanto en la poesía, como en el ensayo, como en la crítica. En la crítica quizá en estos días ha bajado un poco la incidencia, pero es que también hemos tenido una disminución en el número de nuestras publicaciones. Pero hemos tenido grandes críticos literarios. Entre esos, en nuestra ciudad, por ejemplo, contamos nada más y nada menos que don Alberto Rodríguez Caruchí. Y ya ese es un punto extraordinario de referencia para todos nuestros espacios literarios. Y así, en el humor, por ejemplo, acá tenemos a Gonzalo Fragui, que nos marcó grandes momentos de nuestro espacio literario. Y así podemos ir citando por todo y cada uno de los géneros una serie de grandes amigos, de grandes escultores y de escritores y cultores, no solamente de un género determinado, sino del espacio cultural y de la venezolanidad. Héctor López, ¿te defines como escritor, narrador, cuentista o como poeta? Básicamente, mi obra ha estado en la poesía. Sin embargo, nunca ha estado despegada del ejercicio de la crítica, de la reflexión. Es decir, la escritura va en orden tanto del espacio de la historia de nuestra propia cultura como poeta. No puedo obviar, por ejemplo, a un Vicente Gervasi, a un Ramón Palomares, a un José Barrueta, a tantos, a Veroes, a tantos poetas venezolanos a los que de una u otra manera uno le debe parte de su obra. De haberle dedicado tiempo, horas, por ejemplo, al estudio de la obra de Eugenio Montejo o incluso unos cuantos escritores latinoamericanos. Fundamentalmente me he dedicado más a la poesía y mi obra está tendiente hacia la poesía, pero eso no ha limitado el espacio para que aparezcan algunos ejercicios de narrativa que no he cultivado quizás con el empeño de la poesía, ni me he atrevido ni he sido tan osado para publicar en ello, pero al mismo tiempo también me he metido con bastante ejercicio, por ejemplo, de la reflexión crítica y veo, por ejemplo, tendencias y espacios que comienzan a abrirse. Creo que hace falta muchísimo el ejercicio crítico, sobre todo
el ejercicio crítico que no olvide la evolución histórica de la literatura. Y uno ve cómo hay escritores que están a hitos de que uno profundice y estudie sus obras. La mayoría de nuestros escritores realmente merecen un gran estudio, un profundo estudio de la obra, porque han sido dejados de lado, porque no han estado a la moda o porque nosotros nos hemos dedicado más a la literatura sin hacer comparatística, sin hacer ese espacio de poder ir estudiando las relaciones literarias con otros poetas de otro continente, incluso de nuestro propio continente. Entonces, eso nos ha limitado porque no pone en circulación a nuestros escritores en relación a la gran gama de escritores latinoamericanos y universales. Siendo barinés y vives en Mérida, ¿en cuál de las dos te encuentras mejor? Me muevo en las dos. ¿En la misma tierra? Sí, porque gran parte del sueño de todo barinés también es Mérida, ¿no? Y es un punto de referencia nato. De hecho, por ejemplo, Foción Febres Cordero, el padre de don Tulio Febres Cordero, estamos justo en el frente del Centro Cultural Tulio Febres Cordero, es barinés. Entonces, ya desde allí, esa referencia hacia la cultura merideña tiene algo de los barineses y va intercalado, va moviéndose, porque cuando los poetas barineses querían tener una proyección, una salida, el primer punto era justamente Mérida. Tenían que venir a Mérida. Entonces Mérida está impregnada de distintos valores barineses y por supuesto Barina se asienta en el espacio cultural por alguien que se vino a formar, que vino a estudiar, que se nutrió justamente desde acá, desde Mérida. Y muestra por ejemplo, la dinámica cultural que hubo en un momento determinado en Barinita, igual que con los trujillanos. Entonces es un intercambio no por universal, sino por vinculación espiritual que está un poquito más allá. Ahora, mi vida intelectual indudablemente está marcada por Mérida y está aquí en Mérida. Y en Barinas me reconocen como poeta, pero que se formó, que se hizo en Mérida. Es decir, ellos prácticamente dicen que yo soy un poeta merideño. Sin embargo, no han dejado de llamarme, no dejo de participar, no dejo de estar y de colaborar con ellos. Hace poco fui justamente a hablar de unos cuantos poetas merideños y otros cuantos poetas barineses. Entre los barineses les recordaba, por ejemplo, a Orlando Araujo, a Rafael Ángel Insausti, a José Napoleón Oropesa. Fíjate que en este caso estuve hablando, fue más bien de los que llevan el espacio de la reflexión crítica y al mismo tiempo algo de creación. Hay uno que es Guedes, conocido como el Guate Guedes, que fue realmente uno de nuestros grandes poetas y poco conocido además. Mientras que Mérida es mi cotidianidad, es mi día a día y es el encuentro no sencillamente con los cielos, con la literatura, con las artes, sino con todo el espacio justamente de la reflexión y de la poesía, de la vida. Muy bien. Gracias Héctor López. Para nuestro canal de YouTube, La Esfera Pública. Si te gusta, suscríbete a mi canal.